Hola, saludos desde aquí, desde los estudios de grabación de la iglesia de Forest City en Orlando, Florida. Estamos contentos de que estés aquí en otra edición de Estudiemos Juntos, donde comenzamos recién el sábado pasado un nuevo y último trimestre de este año 2023 de la lección de escuela sabática, que un tema muy interesante que se tiene que ver con la misión. Así que estamos contentos de que estés aquí. Como siempre te invitamos a que saques tu Biblia, tu lápiz, tu bolígrafo, tu computadora, tu Biblia sobre todo, obviamente, y que te unas a nosotros a este estudio, este diálogo que vamos a tener, donde continuamos en la segunda parte del estudio que tuvimos la semana pasada sobre esta misión de Dios y ahora más específicamente nuestra misión o la gran comisión que Jesús nos dejó en Mateo 28, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así que bienvenidos. Hoy está en la mesa Alex y Hola, Daniel. pastor. ¿Cómo están? ¿Qué tal, querido? Muchas Bien, gracias, gracias a pastor. Dios. Qué bueno que están acá con nosotros. Vamos entonces a comenzar con una oración y rápido vamos entonces Claro que a introducir el tema. Alex, si puedes comenzar con Claro una que sí, oración. pastor. Eterno Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, por este día, Señor, que nos regalas. Te pedimos que en este momento tu Espíritu Santo encuentre su camino hasta nuestro corazón y que pueda iluminar nuestra mente, Señor, para que podamos entender tu Amén. palabra. En Jesús, gracias por todo. Amén. Amén, Amén. amén, Señor. Muy bien, la semana pasada el tema era la misión de Dios en favor nuestro, primera parte. Hoy es la misión de Dios en favor nuestro, segunda parte. Y estuvimos hablando la semana pasada de que la misión de Dios principalmente es estar con nosotros. Mm. ¿Y por qué estar con nosotros? Porque una de las cosas que estuvimos mencionando es que Dios creó al ser humano, creó este planeta Tierra, pero el pecado creó un distanciamiento, creó una separación. Y en esa separación, Satanás introdujo unas mentiras de Dios que fueron creídas por Adán y Eva y que han sido creídas por toda la humanidad desde ese entonces. Así que ahora la misión de Dios es restaurar ese distanciamiento y acercarnos a Él. Y Él logra eso a través de la revelación de su carácter, revelándonos la realidad de quién es Él y tirando por el piso las mentiras de Satanás. Y obviamente discutimos que eso se logró y tuvo su clímax en la cruz. Cuando Jesús muere, queda manifestado que las mentiras, las cosas que Satanás decía de Dios eran mentiras y que Dios realmente es un Dios de amor, un Dios que se complace y tiene gozo en estar con nosotros, en salvarnos, en cuidarnos, en brindarnos todo lo bueno. Esa es la realidad de Dios. Así que la misión de Dios ha sido desde ese momento acercarse a nosotros, revelarse a través de Jesús para que nosotros podamos conocer la verdad de Él. Esa es la misión de Dios. La misión nuestra entonces, por el otro lado, esto fue la conclusión que tuvimos en la semana pasada, entonces es doble también. Nuestra misión es aceptar y creer esa revelación de Dios a través de Jesús, de que Dios es un Dios de amor, y enseñarle o mostrársela a otros para que otros también sepan que Dios es amor. Eso prácticamente fue lo que dijimos la semana pasada. Sí, como que si la misión del Señor quiere relacionarse con nosotros. Correcto. Cuando se relaciona con nosotros, quiere que nosotros nos relacionemos también con los demás. Correcto. Que traigamos a más a relacionarse con Él. Y eso, gracias por recordarme eso, porque justamente cuando hablamos de misión, en el ámbito obviamente que estamos hablando, es todo es relación. Relacionarnos con Dios y relacionarnos con nuestro prójimo. Estaba pensando mientras mencionabas todo eso, ¿no? El hecho de que hasta que Jesús llega aquí y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. La revelación del carácter de Dios había sido por los profetas y por la Escritura. Me atrevería a decir de que, o sea, hasta este momento, hasta que Jesús viene, la Biblia de aquel tiempo no es suficiente para revelar el carácter de Dios. La Biblia se queda corta para revelar el carácter de Dios. Totalmente. O sea, no lo puede hacer, porque el ser humano la interpreta y la reinterpreta a gusto. Es limitada. Es limitada. Entonces, cuando viene Jesús, da una revelación de tal naturaleza que ahora podemos llegar a entenderlo nosotros. Correcto. Pero también, tristemente, hoy en día han pasado tantos años con toda esa revelación que tenemos en todos los evangelios de cómo Jesús reveló el carácter del Padre. Hoy en día, lamentablemente, volvemos a lo mismo que la época de cuando llega Jesús, de que la Biblia no alcanza para revelar a Jesús. Necesita que Alexander, lleno del Espíritu Santo, Ángelo, lleno del Espíritu Santo, Daniel y cada uno de nosotros
tenga el carácter de Jesús para poder revelarlo, porque la Biblia, la palabra sola, como que no alcanza. Es interesante que digas eso porque mismo Jesús habló entonces de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Porque dice, Él los guiará a toda verdad, precisamente a la verdad de la revelación de quién es Y Dios. recibiréis poder. Y recibirán poder, correctamente. ¿Quién fue? No me acuerdo qué escuché esta semana. Bueno, ¿de quién lo escuché? Creo que fue del pastor Arnaldo. Él decía que nosotros, citaba creo que a alguien más, pero decía que somos la única Biblia que quizás otras personas puedan Sí, leer. Claro. Ya. Claro. Y qué tan veraz es esto, ¿cierto? De que nosotros a veces nos encontramos a alguien en la estación de combustible, ¿cierto? Y una sonrisa puede marcar la diferencia. Ayer alguien, cuando estábamos cargando combustible usted y yo, era de Colorado, y como vio que la placa del carro que teníamos rentado era de Colorado, se acercó a decirme, yo serví y estuve estacionado en Colorado. Una muy linda ciudad. Yo no quise interrumpir, decirle, yo no soy de Colorado, Sí, claro. yo no conozco Colorado siquiera, pero le dije, muchas gracias por su servicio, y claro que sí, es un lindo lugar. Y él se sonrió y estuvo contento. Tomó su tiempo de venir desde su carro hasta acá a decirme eso. Y si yo hubiese sido una persona grosera, si hubiese Ya no sido soy una de persona, Colorado, no soy de ni Colorado, conozco ni me eso, hable. claro. Sí, de que muchas veces aquí en este país, cuando tú te aproximas a hablarle a una persona, te contesta con dos piedras en la mano. Claro. Pero sé que él se llevó una bonita respuesta. Yo también me llevé una muy buena impresión de la sociedad. Y pudimos ser buenos cristianos el uno con el otro en ese momento. Pudimos regalar una sonrisa de Dios en ese momento. Y así debe ser todo nuestro caminar cada día, en nuestro hogar. Pero no es natural en nosotros. No es natural. No, y por eso, y quisiera tal vez más adelante volver a ese punto, Alex, porque me llama mucho la atención en el contexto que vamos a hablar más adelante de cómo es que hacemos discípulos y cómo tal vez por años hemos tenido una mala actitud, no a propósito, pero porque nos enseñaron tal vez de esa manera. Y a mí me parece que hemos estado haciendo discípulos de la manera que Jesús no quería que hiciéramos. Me parece que es más a lo que tú estabas hablando ahora mismo. Pero lo vamos a hablar más adelante. Volviendo a lo que tú estabas mencionando ahorita, Daniel, de que es a través de los profetas que Dios habló, pero él ha imitado justo en Hebreos capítulo 1. Si lo leemos, los primeros 2 versículos, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Pero ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Ahí sin duda vemos que es a través de Jesús que Dios ahora se reveló máximamente su amor, pero aún lo que descubrimos de Jesús en la Biblia sigue siendo limitado y por eso el Espíritu Santo complementa esta revelación que Dios nos dio a través de Jesús. ¿Y por qué será que entonces, siendo tan claro eso, la gente se enoja cuando se habla mucho de Jesús? Incomoda, ¿verdad? Mucho a la gente. Sigue siendo así hoy después de tantos años. En esa iglesia hablan mucho de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. ¿Y dónde está la ley? ¿Y dónde está la gracia es escandalosa, pastor? ¿Cómo tienes tú un Dios que te dicen que debe impartirse justicia? Tú estás bien con eso. Pero luego tienes a un Jesús que te enseña una parábola de que el Padre le piden la herencia, la da, el Hijo se la malgasta y luego cuando vuelve lo recibe con los brazos abiertos. O sea, qué escándalo en la sociedad, ¿no? Ese muchacho hay que apedrearlo. Qué injusticia. El que trabajó desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde cobra lo mismo que el que se asoleó entre las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La gracia es escandalosa. Claro. Es tremendo ese concepto. Y es cierto. Y por eso yo creo que, Daniel, volviendo a tu punto, es difícil para la gente porque todavía no entendemos lo que es el Evangelio. Que es justo el preámbulo de lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos a Mateo 28. Porque Ale que va a leer todos los versículos. ¿Sí? Te acabamos de nombrar lector de los versículos. Yo estoy mal de lectura, pero Mateo, no traje mis lentes hoy. Mateo, Mateo 28, 16 al 20 está conocido obviamente dentro de los círculos cristianos como la gran comisión. Es ese llamado a misión que Jesús mismo le dio a los discípulos y que por consiguiente a todos los que creen en él siguen con esa misión.
Y vamos a leerlo. Tal vez no es algo nuevo para ninguno que nos esté Ya. escuchando, pero vamos a leerlo de nuevo. Mateo 28, 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermoso. Muy bien. Uy, Según tanta cosa. no, esto es tremendo. Según este texto y este mandato de Jesús, ¿cuál es la misión de un discípulo? Hacer otros Muy discípulos. bien. Está bien, para mí está bien A mí claro. ¿No? No. ¿Cuál es para ti? La misión del discípulo es continuar la misión de Dios en favor de nosotros. Ser parte de la misión de Dios. en favor de nosotros. Salvar al mundo de las ideas erróneas de quién es el Padre. Ujú. Esa es nuestra misión, salvar a otros. Porque Bien. muchas Estoy de veces, acuerdo. a ver, por ejemplo, mi mamá, mi tía, mi abuela, ya me dieron el evangelio a mí, ¿cierto? Tíos, otros. Y resulta que cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta de cierto legalismo que hay dentro de nuestra... Y no hablo de la ley ni de lo legal, sino el legalismo, que es poner por encima ya demasiado las cosas de la ley, por encima de la gracia. Y ellos son cristianos y yo podría decir, mi misión es ir a hacer a otros discípulos, a mi vecino, a gente que de verdad no conoce absolutamente nada de Dios. Pero mi misión, de acuerdo a lo que estamos hablando, es salvar a otros de las ideas erróneas de quién es el Padre. Porque mi mamá, que es cristiana, puede tener ideas erróneas de quién es el Padre. Claro. Y bueno, y yo creo que todos tenemos todavía Claro, ideas erróneas, por eso supuesto. la revelación de Dios es progresiva, o sea, nunca llegamos a un punto de que ya yo tengo todo y déjame enseñarte todo, porque no, yo creo que tengo todo lo que hasta el momento, pero eso sigue subiendo y Yo sigue fui sumando, o sea. bautizado, a mí alguien cumplió su propósito conmigo, alguien me bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero a los, 11, 12 años creo, y yo seguí con ideas erróneas de quién era el Padre. Claro. Y por eso culpaba a Dios, como decían ayer en El Secreto de la Vida. Y es un momento donde culpas a Dios de muchas cosas y crees que Dios es el que no te da, que Dios es el que te castiga, que está esperándote ahí con un rollo de periódico para darte duro en la cabeza. ¿Sí? Y poco a poco Él y su misericordia a través de su palabra me fueron salvando de las ideas, a través de las enseñanzas de Jesús, Claro. de las ideas erróneas que yo tenía acerca de quién era el Padre. Y así hay muchos otros presos en el legalismo o en otra cantidad de cosas dentro de la misma iglesia. Y por eso yo creo que en esta misión que Jesús nos está dando a nosotros, lo que se llama la Gran Comisión, como ustedes estaban diciendo, realmente, ¿cuál es nuestra misión? Es hacer discípulos, pero ¿qué es hacer un discípulo? Yo creo que va a lo que tú, Daniel, estabas diciendo, es simplemente ayudar a otros a través de nuestra vida a conocer y a creer en la verdad de quién es Dios. Y eso vamos a expandirlo un poquito más adelante. Pero quiero primero hablar de esto porque para mí está bien claro. Jesús dice aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ese es el mandato. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos, enseñándolos y todo lo demás. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un discípulo? Entonces, no sé si quieren contestar. Yo tengo aquí la definición del diccionario. Dale. Dice aquí que un discípulo es un aprendiz. En el griego, en el original griego donde se escribió el Nuevo Testamento, la palabra es mantano, que deriva del verbo aprender. Entonces, ¿qué pasa? En el tiempo cuando Jesús escribe, Jesús no escribe, cuando Jesús vivió y los discípulos escriben, obviamente sabemos que existían los filósofos griegos. Y eso era lo más grande en cuanto a la sabiduría humana. También en el contexto judío estaban los rabinos. Y lo interesante de todo esto es que tanto los filósofos griegos como los rabinos tenían discípulos. Tenían personas que por alguna razón eran impresionados por lo que enseñaban, por su sabiduría, por las cosas que decían. Y decían, yo quiero seguir ese tipo y quiero enseñarles a otros de lo que este tipo dice.
Así que decidían y le pedían, mira, filósofo Platón, Acéptame yo como puedo discípulo. seguirte a ti. Y sí, claro, no, y tenían escuelas incluso de cientos tal vez de seguidores Ujú. que se llamaban discípulos. Eran Que, youtubers. exactamente, Seguidores. que justo aprendían de ese filósofo en el contexto religioso, aprendían del rabino, lo seguían y prácticamente imitaban a esa persona. Yo no sé, tal vez no es un buen ejemplo, pero cuando era más joven me fascinaba Michael Jordan, el jugador de baloncesto. Y tal vez puedo decir que era un discípulo de él en el sentido de que veía sus videos, veía sus movimientos, cómo jugaba, sus estrategias, su carrera la seguía, incluso su vida personal. Incluso hasta cuando jugaba baloncesto quería imitar y copiar cómo él jugaba y todo Claro, demás, porque lo claro. consideraba el mejor. Y justo así era como lidiaban estas personas. Una persona impresionada seguía y le pedía a esa persona si lo podía seguir. Pero cuando llega Jesús, Jesús cambia ese concepto. Mm. Cuando llega Jesús, y lo vemos en los evangelios, las personas no escogen a Jesús. El Jesús rabí, escoge. exacto, Jesús escogió a las personas. Y eso para mí es muy, muy profundo, porque la Biblia constantemente está diciendo de que Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Ujú. Y el hecho de que Dios me escogió a mí y yo no tengo que escogerlo a Él, me pone a mí en una posición de que soy valorado, de que Claro. tengo valor, Ujú. ¿viste? Soy importante para Dios. Que Él me escoja a mí para ser su discípulo. Es increíble. De paso, en los evangelios, en el libro de los Hechos, es con donde más se usa la palabra discípulo. Y encontré que, tal vez ustedes ya lo sabían, yo lo descubrí esta semana, que los cristianos no se llamaban cristianos al principio, se llamaban discípulos. Discípulos. Todos eran discípulos. Si Cristianos tú, le pusieron los griegos. correcto. Los Si tú griegos. aceptabas a Jesús, eras un discípulo. Así, los discípulos. Y fue luego que ese grupo, ¿verdad? De eso se llamaron después cristianos, pero todos eran considerados discípulos. Y eso, un discípulo es un aprendiz, es alguien que aprende, según la palabra, ¿no? En el Qué original. lindo sentirte, cómo eleva la estima propia de la persona, sentir que Jesús te eligió. Tremendo. Cuando mencionabas el baloncesto, yo no sé cómo lo hacían allá cuando ustedes jugaban baloncesto, pero en el caso nuestro jugábamos soccer. Ujú. Yo me acuerdo cuando íbamos a la canchita de tierra, los arcos ahí, una polvareda tremenda, ¿no es cierto? Siempre íbamos, se juntaban 20, 25, 30 chicos, ¿viste? Y todos queríamos jugar, teníamos una sola pelota. Claro. Generalmente un gordito era el dueño de la pelota. Él tenía que jugar en alguno de los equipos, pero los que mejor jugaban se convertían en los capitanes. Claro. Entonces, estaba el montón de gente ahí y ellos comenzaban a elegir quiénes van a jugar, quiénes van a hacer lo que van a jugar contigo. Y el que más sabía jugar decía, bueno, fulano. Con el balón Mengano. aquí abajo. Así. Sí, con la pelota acá. Ah. Y él iba eligiendo, ¿viste? Y si te elegían, yo nunca fui muy bueno jugando a la pelota. Si me elegían, válgame, en ese momento yo me sentía tremendo, tenía una adrenalina espectacular, porque el que mejor jugaba me había elegido para su equipo. Y eso Tremendo. me elevaba la estima propia, ¿viste? Claro. Eso está, o sea, ese ejemplo está brutal, Daniel, porque justo tú decías eso, yo pensaba, ¿qué clase de Dios Ujú. que nos escoge para enseñarles a otros de quién es Él, aún con todas nuestras imperfecciones? Elige a un Pedro, imagínate vos. Imagínate. Se habrá rascado la cabeza a Pedro diciendo, pero a mí me eligió. ¿Qué Es increíble. tanto de mal carácter que Y por yo eso, tengo? viste, cuando pensamos en la gracia de Dios, como tú decías ahorita, Alex, la gracia de Dios no la entendemos y por eso estamos haciendo discipulado mal. ¿Qué? Porque no la entendemos, la analizamos desde nuestro punto de vista humano Ujú. y no entendemos que Dios y la gracia de Dios pasa todo entendimiento. Pastor, y esa cita que dice que no se hagan todos maestros porque tendrán como que mayor juicio o algo así, no lo hagan. Es un poco mostrándonos la responsabilidad de qué es ser un maestro. Claro. Porque estas personas que procuran hacer discípulos y terminan, digamos, torciendo para mal a otras personas, es una responsabilidad Sí, muy claro. grande, es una carga tremenda. Y hay gente que discipula mal y a veces en el nombre del Señor, ¿cierto? Se quiere discipular a una persona que siga un montón de reglas humanas,
creyendo sinceramente quizás el que está discipulando que ese es el camino, pero destruimos o se destruyen muchas vidas en el proceso también. Y por eso es muy importante nosotros saber lo que es el Evangelio. Y por eso parte de lo que quiero hacer hoy en el estudio es eso, ver desde un punto de vista bíblico qué es el Evangelio, qué es esta buena noticia que Jesús le dijo a los discípulos: yo creo que ustedes vayan y prediquen el Evangelio. Quiero que le enseñen a las personas las cosas que yo les he enseñado. Vamos a otro texto. Sí, dale. Solo no. Sí. Que me quedé pensando en de que el discípulo es un aprendiz. O sea, ¿qué me dice a mí que es un aprendiz? Es una persona que está en proceso de conocer. O sea, no es una persona que lo sabe todo. Correcto. No es una persona que lo sabe todo. Es un aprendiz. O sea, un discípulo es un aprendiz. Ahora, posiblemente te viene bien para lo que tienes bosquejado para el futuro en el proyecto, ¿no?, de la lección. Cuando nosotros bautizamos gente, nosotros no queremos aprendices en la iglesia. No queremos discípulos. Queremos gente graduada. O sea, nosotros entendemos que le vamos a dar los estudios bíblicos necesarios para que ya venga al bautismo graduado. Para que tenga un doctorado en todo lo que tiene que saber hacer o dejar de hacer. Increíble. Entonces tú no dices, no, este es un aprendiz. Nosotros, por lo menos yo me reconozco de esa manera, ¿viste? Nunca intentamos bautizar gente que estuviera en el aprendizaje, lo queríamos graduado. No, y peor aún, nos pensamos que en algún momento dejamos de aprender. Yo dejo de ser discípulo. O sea, yo dejo de ser discípulo. O sea, tal vez no lo decimos de esa manera, pero lo decimos con nuestras acciones. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, ya no soy más discípulo porque ya no estoy aprendiendo. ¿Entiendes? Yo ahorita iba a decir algo también, entonces nos creemos quizás, es hora de ser maestro. Correcto. Pero mira que Pablo cuando lo decía, que yo creo que Pablo, una de las cosas con las que luchaba era el orgullo. Él dice, sed imitadores de mí, pero como yo soy imitador de Cristo. Claro. O sea, a pesar del orgullo, no se me olvida. Cuando un maestro se tuerce, cuando él deja de imitar a Cristo, o cuando un discípulo no es un buen discípulo, cuando se le olvida que él puede ver a su maestro para adquirir la dirección, pero él debe ser imitador de su maestro como su maestro es imitador de Cristo. Claro. O sea, debe ir también a la fuente de la sabiduría, a la fuente de este discipulado, ya, a las palabras que Cristo mismo dijo, ¿sí? Y compararlas con lo que su maestro está diciendo. A nadie le dan el título si no tiene todas las clases terminadas. Si son 128 créditos del bachillerato, tienen que terminar los 128 para que te den el título. O sea, supuestamente ya dejas de ser un aprendiz y eres un profesional, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Yo me vuelvo a poner a pensar en eso. No, fíjate, uno va redescubriendo. Por eso siempre le decimos a ustedes que cuando nosotros hacemos alguna cosa aquí, no nos sentamos a preparar qué tú vas a decir, qué yo voy a decir. Sencillamente nos sentamos y estudiamos la Biblia y dejamos que el Señor nos revele, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿no? Qué horror nosotros queríamos que la gente se graduara de Biblia, ¿no?, para poder bautizarlo. Lo queríamos que ya no fuera más aprendiz. Ahora que salía la línea del bautisterio, tenía que ser esto, tenía que ser aquello, y sigue siendo un aprendiz. Y por eso tenemos que tener la mentalidad de que nunca dejamos de ser discípulos. Claro. Siempre tenemos que tener el espíritu de que voy a aprender, Jesús me quiere enseñar más, porque la revelación de Dios es infinita. Porque Dios es infinito. Así que si la misión de Dios es revelarnos la verdad de quién es Él, entonces todo el tiempo voy a ser un discípulo. Tengo que tener el espíritu de aprender. No podemos tener la actitud, como tú estabas diciendo, de que no, tienes que aprender estas 28 creencias fundamentales y ya después de eso estás listo. Ahora dedícate a enseñar a otro. Ahora tú eres el doctor. Exacto. Y que la gente te siga. Y en cuanto a eso, mira, vamos a leer Mateo 23:8. Mira lo que dijo Jesús en cuanto a eso. Precisamente me parece que justo por eso Jesús dijo estas palabras en Mateo 23:8. Ahí va, Alex. Que tiene que ver con ser maestro, en el sentido de, me parece, creernos superiores en conocimiento o en que ya no tenemos que aprender nada. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 23:8. Léelo, Ale. ¿Qué pasó, Ale? 23:8, sí, estaba lento con esta. Un momentito. Dale. 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí,
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Wow, wow. Lindo. Solo un maestro, ese es Jesús. Él es el Sí. que enseña. Sí. Y todos los demás, dice, somos hermanos. O sea, todos estamos en el mismo nivel. Iguales. Todos somos discípulos. Solo hay un maestro, Sí. el que enseña. El que lo sabe todo es Jesús. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo de él. Así Pero que cómo por nos eso... gustan las castas, ¿no? No, por Sí. eso. O sea, no. La jerarquía, los niveles, los sistemas piramidales que... Cómo me acuerdo Jesús que- combatió eso, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. Por sí. eso lo mataron. Lo mataron aparte del sábado, pero lo mataron por eso combatió las castas. Y no combatió- tiene lugar en la misión. Sí. No tiene lugar en la misión, en la jerarquía. Es más, tiene un lugar para entorpecer Correcto. la misión de Dios aquí en la tierra. Y yo creo que a través de los años eso es lamentablemente donde hemos llegado. Hoy en día me parece que, como dije ya anteriormente, no realmente sabemos lo que es hacer discípulos. Como Jesús lo quería, es algo muy sencillo, en el cual no necesitas un doctorado, no necesitas ir a la universidad, no necesitas experiencia de vida, sino necesitas una experiencia con Jesús. Y eso Amén. es todo lo que necesitas. Amén. Amén. Y por eso, nótalo de nuevo, en Mateo 28, la Gran Comisión, Jesús dice, vayan y hagan discípulos, enséñanle lo que yo les he enseñado, o lo que aprendieron de mí. Pero mira ahora, perdón, lo que dice en el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Un versículo también muy, muy conocido en círculos cristianos. El contexto, para que sepan, de Hechos 1:8, Jesús está a punto de ser ascendido al cielo, ya resucitó, está ahí con los discípulos, le está dando las últimas palabritas antes de que ellos lo vean irse al cielo en una nube, y Jesús le dice lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Me serán testigos, en mi versión dice, y le hablarán a la gente acerca de mí. Wow. Eso es un testigo. Un testigo Sí, es señor. alguien que vio algo literalmente, no porque se lo contaron, y simplemente cuenta lo que vio. Mm. No puede, si se desvía de lo que vio, está mintiendo, es perjurio en una corte Claro. humana. Para decir la verdad, tiene que decir exactamente lo que vio. No puede añadir ni quitarle. Y Jesús dice, ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a contarle a otros acerca de mí. Simplemente lo que escucharon, lo que vieron. Y qué cuadro más lindo de Dios vemos en Jesús. Me seréis testigos. O sea, un cuadro tan lindo cuando vemos cómo Jesús trató a la gente. Cómo Jesús trató a aquellos que lo criticaban, que lo perseguían, que lo querían incluso matar. Ujú. Cómo Jesús trató a las personas que eran parias de la sociedad. Mm. Cómo trató a los que lo seguían, que eran tan, o sea, que Odiados. odiados y que también eran, ¿cómo se dice esa palabra en español? De dura cerviz, pero hay otra palabra para eso, De cabeza dura. de cabeza dura, sí, que eran de cabeza dura. ¿Cómo Jesús trató a la gente? ¿Qué enseñó Jesús? En algún Tuvo momento Jesús paciencia. enseñó a perseguir a alguien que no pensaba como tú, a perder la paciencia cuando alguien te ofendía, o enseñó que, lo estaba leyendo esta semana cuando dice, si alguien te ofende 7 veces en un mismo día y viene donde te pide perdón, tienes que perdonarlo. O sea, este cuadro que Jesús pinta de Dios, qué lindo testimonio podemos dar. Y de ahí viene la palabra testimonio, de ser testigos. Sí, testigo. Un testimonio muy lindo que podemos dar. Y la pregunta ¿es eso lo que estamos hablando? Ahora sumarle a todo eso que dijiste que está muy bueno, sumarle lo siguiente. Los primeros cristianos a las que se le da la gran comisión son un objeto muy especial de todo lo que acabas de mencionar. Porque cuando Jesús está yendo, no todos creían. Dice, algunos dudaban. Claro. O sea, esta gente que lo ha desayunado, almorzado, cenado con Jesús, que lo ha visto curar enfermedades, resucitar muertos, que lo está viendo enfrente, en carne y hueso, que ha metido la mano en su costado, todavía en ese momento guardan duda, pero a pesar de la duda, no los desecha como Correcto. discípulos y los hace parte de la gran comisión. ¿Por qué? Porque Él sabe que son aprendices. Mm. Porque Él sabe que son Tremendo. aprendices y tienen que seguir aprendiendo. De nuevo, qué cuadro de Dios más impresionante. Ujú. A mí me impresiona esto que dice acá también de que me seréis testigos.
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Si no estoy siendo un testigo hoy, es porque no tengo el Espíritu Santo. Y si quiero ser un testigo hoy, sin tener el Espíritu Santo, voy a testiguar falsamente. Así mismo es. Voy a cometer lo que tú dijiste, un felony. Sí. Voy a hablar de lo que no sé y no entiendo. Me voy a equivocar y voy a desviar a otros. Sí, porque el cuadro de Dios que voy a presentar va a ser falso. Es falso. Y solo puedo presentar al Dios verdadero con el Espíritu Santo. Así como cuando queremos que nos acompañe el Señor a esa entrevista de trabajo. ¿Sabes? Yo de jovencito siempre creía mucho en esto de la oración para que el Señor me acompañara donde yo iba a ir a hablar algo, a pedir algo, a la universidad por la matrícula, a lo que fuese. Y empecé a creer, a darme cuenta de algo, que era que siempre había delante de mí un ángel que abría las puertas. Un ángel que yo llegaba a un lugar y no entendía ni sabía qué era lo que iba a hacer y alguien me decía, mira, es por acá, mira, el papel que tienes que llenar es mira, esto de este lado y otro. La última vez que me sucedió eso, que he tratado que suceda todo el tiempo en mi vida, he querido y anhelo al Espíritu Santo, fue en Andrews el año pasado. Yo fui a tocar el piano a un lugar donde hay muchos pianistas, ¿ves? Y me invitaron a la iglesia de Berrien Springs, ellos lo llaman conferencia de jóvenes, como agremiación de jóvenes, ya no me acuerdo, asociación de jóvenes, eso. Entonces, yo fui sin saber que ahí había muchos pianistas. Bueno, fui con un amigo que tocaba el saxofón, yo toqué la pista para él. Cuando me doy cuenta de cómo tocan ahí, yo dije, ¿a qué vine? Porque los pianistas eran demasiado buenos. Yo, qué vergüenza. Pero, bueno, Señor, yo sé que yo vine también a otra cosa de aquí. Yo tenía tiempo estando cerca de Andrews, jamás había ido no había sentido como el deseo de ir. Me conocí con el pastor de jóvenes de ahí. Él viene y me dice, mira, ¿qué haces? Cuéntame tu historia, me gustó mucho tu especial o tal cosa. Y yo me sonreí y dije, no, gracias, pastor, pero yo sé que aquí hay muchos pianistas. Bueno, cuéntame, ¿a qué te trajo el Señor hoy aquí? Y una cosa fue llevando a otra. Terminé hablando con el director del programa de teología para la maestría en divinidad. Me dice, no, eso es muy complicado, es esto, lo otro. Pero se abrió la puerta en esa oficina, en otra, todo en un mismo día que el mismo pastor que estaba y me dice, mira, yo no he visto abrirse las puertas así de rápido y así de fácil para alguien desde que yo estoy acá. Wow, tremendo. ¿Ya? Y a la final terminé aceptado en el programa de la maestría de la noche a la mañana. Y yo decía, Señor, donde sea que tú me has colocado a ir, siempre tienes un ángel delante de mí. A pesar de que yo rechazo muchas veces al Espíritu Santo. Así es, y estoy embarcado en este viaje hacia esa maestría y hacia el discipulado al que el Señor me está llamando, a través simplemente de su Espíritu Santo que dirige y va llevando las cosas. Por eso es tan importante que nosotros procuremos el Espíritu todo el tiempo, porque quien no recoge con el Señor, todo se le desparrama de las manos. Sí. Y por eso es tan importante, y no sé quién de ustedes lo mencionó ahorita, creo que fuiste tú, que yo no puedo ser un discípulo si no he estado con Jesús. Por ejemplo, los 12 que Jesús escogió estuvieron 3 años y medio con Jesús. O sea, el proceso de un discípulo, primero, no es conocer la información, es relacionarme con el maestro. Correcto. Me relaciono con el maestro y aprendo ahí. Mientras me relaciono, voy aprendiendo. El gran problema de la humanidad y lamentablemente de muchos cristianos es que queremos aprender sin relacionarnos. Porque para relacionarnos necesitamos comprometernos. Entonces, yo quiero aprender, sí, Señor, enséñame todo, pero yo no quiero estar tanto tiempo contigo. Sí, revélame qué significa esta profecía y aquello y lo otro, pero voy a descuidar el tiempo contigo. Y no puede haber verdadero discipulado, no puede haber verdaderos discípulos si no estamos en relación con Dios. Y lamentablemente eso, volvemos de nuevo a cómo hacemos discipulado hoy. Lamentablemente yo creo que estamos enseñando a la gente, más que ser discípulos, estamos haciendo prosélitos. Gente que tiene mucho conocimiento de una denominación, de una iglesia, de una organización, pero tiene muy poco conocimiento experimental
con Dios, Voy a con el decir Dios de la algo que iglesia. no va a gustar. Te pregunto, Ángelo, créditos, cuántos créditos tenías hiciste para el bachillerato? Uf, 160 y pico por ¿Y ahí. cuántos créditos para la maestría? 90 y tanto. Ok, en total, Uf, más con de 200 y créditos. pico. 200 y pico de créditos. ¿Cuántos créditos de eso eran para relaciones con Jesús? Chacho. Tal vez como 6, 9, tal vez, por ahí. O sea, No mucho. o sea, es triste, pero, o sea, yo lo menciono porque ¿Sí? capaz que a alguien no le gusta. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo me eduqué, tomé todos los créditos. Este, yo no recibí ayuda espiritual en mi proceso de discipulado, de aprendizaje. ¿No? ¿Conocimiento? Sí, recibí conocimiento, todo lo que fuese Biblia, pero no hubo un proceso de discipulado. Y entonces, imagínate, un muchacho termina un bachillerato, una maestría en teología y lo mandamos a una iglesia. Y decimos, bueno, está bien. Alguien me va a decir, pastor, pero el proceso de relación con Jesús es una cuestión personal. Si yo digo que es una cuestión personal, entonces Jesús no te hubiera mandado a ser discípulo. Exactamente. Exactamente. Es una cuestión Sí. personal, pero yo te necesito para que tú me ayudes a crecer. Yo te necesito para que tú me ayudes a mí a ser un buen cristiano, a relacionarme con Jesús. Yo te necesito. Tú me Claro. haces discípulo a mí. Tú me haces discípulo a mí. Yo intento con ustedes en mis relaciones personales. Claro, si no, es que por eso Jesús dice, solamente llamen a unos maestros y todos los demás son hermanos, porque todos los demás aprendemos de los demás. O sea, tu experiencia de alguna manera me va a impactar a mí a conocer más a Dios. Y así sucesivamente. Interesante que digas eso. Recientemente estuve en un funeral que me invitaron a predicar. Y una de las personas que estaba hablando sobre la persona que había muerto, que la persona que había muerto nunca fue adventista, sí estuvo siempre con adventistas, se casó con una persona adventista, pero nunca se bautizó en la iglesia adventista ni nada. Y estuvo bien interesante porque justo lo que yo estaba hablando era de que nosotros los cristianos, tenemos una seguridad y una esperanza ante la muerte que alguien que no es cristiano no la tiene, o sea, no sabe de esa esperanza, pero no necesariamente significa que no la tiene. ¿Ok? Entonces está hablando de la gracia de Dios y cómo Pablo habla en Romanos que por el acto de un hombre, Adán, todos fuimos condenados y condenados a muerte, pero por el acto de un hombre, todos hemos sido redimidos, reconciliados y nos han dado vida eterna. La hayamos pidado o no, está ahí, es nuestra. Entonces estaba diciendo cómo esta persona que murió, no conocemos su corazón, no sabemos qué pasó en su proceso de vida, pero una cosa sí podemos tener esperanza, es que el Dios que dice, yo hice un acto que te dio a ti vida eterna. Eso me da esperanza. Claro. Y aunque te veas al final del día sea algo totalmente diferente a lo que yo pensaba, me da esperanza saber de que Dios va a salvar a todas las personas, porque Dios salvó a todos, o sea, murió por todos. Obviamente no vamos a entrar en los temas teológicos de eso, pero el punto que quiero traer es que ese era por ahí estaba yendo, entonces se levantó esta persona a hablar y dijo, sí, yo me acuerdo que esta persona, yo le di todos los estudios de la fe de Jesús y aunque nunca se bautizó, no sabemos, pero sí es cierto que solamente Dios conoce el corazón. Y me hizo pensar esa frase, justo lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo pensamos que la salvación de una persona o el ser un discípulo de una persona es darle un estudio bíblico de las creencias? Porque la fe de Jesús, por más que es muy linda, muy conocida dentro de los círculos adventistas, realmente, y lo estaba chequeando acá en el internet ahorita, es todo acerca de creencias que no me ayudan en mi relación con Jesús. ¿Y a qué me refiero con eso? No estoy diciendo que no son importantes ni que no son buenas. Es bueno saber, son verdades bíblicas, pero eso no me hace necesariamente un discípulo. Y el punto en caso es los mismos fariseos, los mismos líderes religiosos que conocían de rabo a cabo de Génesis a Apocalipsis. Digo, no tenía Apocalipsis, ¿verdad? Pero de Génesis hasta Malaquías. Conocían la Biblia de arriba para abajo, todos los rituales, las tradiciones, todo. ¿De qué les sirvió si crucificaron a Jesús? Y no lo vieron venir. Me gustó mucho el sábado cuando la historia con Joel terminó el sermón.
acuerdas? El cuadro, De la última de cena. la última cena, y la gente preocupada por el mantel. Y Exactamente. dice, el problema no se preocupen por el mantel. Concéntrense en la persona de Jesús. Es Jesús y nosotros estamos muy concentrados en el mantel. Y por eso tenemos que concentrarnos en Jesús, en lo que es el Evangelio. Y de ahí van a salir todas las demás cosas. Pero lo principal en la misión es el Evangelio eterno. Y por eso vamos a leer varios textos ahora. Vamos a leer Marcos 1, versículos 1, 14 y 15. Y yo, Romanos 1, 1 al 5. Y yo voy a buscar Marcos 1. versículo 1 y después 14 y 15. Y yo Romanos. Romanos 1, 1 al 5. Y después yo voy a buscar Mateo 1 y después le doy otros textos para que lean. Y te quedan 9 minutos. Y me quedan 9 minutos. Así que vamos a avanzar. Ok, Marcos 1, 1, 14 y 15. Bueno, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pues eso es lo que tengo acá como Marcos 1. Y el 14 y 15. El 14. El versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Correcto. Muy bien. Bien. 14 y 15 dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien. Entonces, el mismo Jesús, que es el que nos está enseñando cómo ser discípulo, estaba predicando acerca de qué, del Evangelio. Que el reino de Dios se ha acercado. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Que el tiempo se ha cumplido. Y el tiempo se ha cumplido. Y comienza Marcos diciendo el Evangelio de Jesucristo. Correcto. Muy bien, vamos ahora a Romanos 1, 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor en su nombre. Muy bien, tú comienzas diciendo también en Romanos, el Evangelio es Jesucristo y habla de su muerte, habla de su resurrección, o sea, la vida de Jesús. Y por eso, ¿cuál es la buena noticia? Porque el Evangelio significa buena noticia. La buena noticia es que Dios, como en su misión quiere revelarse a nosotros, hizo un acto supremo y se hizo hombre para que a través de ese hombre Jesús nosotros pudiéramos conocer la plenitud a nuestra limitación de quién es Dios. Y la buena noticia cuando vemos a Jesús es que entendemos que Dios nos ama, que Dios no está enojado con nosotros, que Dios nos escogió, que somos amados desde antes que el mundo fuera hecho, de que no importa que seamos buenos y malos, Dios nos ama, de que Dios nos va a salvar, de que quiere salvarnos. Todas estas cualidades de Dios son la buena noticia. Y de que, obviamente, el pecado nos separa de Dios y nos mata, pero Dios vino para darnos vida y vida eterna. Y esa es la buena noticia, que tenemos vida eterna, no estamos condenados. En Jesús no hay condenación, hay redención. Y esa es la buena noticia que tenemos que predicar. Y por eso, ahora algunos textos, búscame Alex, 1 Corintios 15, 1 al 4. Daniel, 1 Juan 4, 9 y 10. ¿Okay? Y vamos, estos son algunos textos que nos hablan de esta buena noticia. 1 Corintios 15, 1 al 4, Daniel, 1 Juan 4, 9 y 10. Yo voy a leer Mateo 1. Mateo 1, 18, 24, nota lo que dice. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado, y mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús hizo hombre y va a salvar
a su pueblo de sus pecados. Subrayo, me encanta, su pueblo. Su pueblo. O sea, no es el pueblo de José. Exactamente. Es el pueblo de Jesús. Exactamente. Es el pueblo de Dios. En toda la condición Tremendo. que tenían, son el pueblo Así de Dios. mismo es. En la cita que me diste anteriormente, que estaba ligada a esa, de que el Evangelio se ha aproximado y que decía, arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Porque muchas veces nos enseña arrepentirse de qué. De que no te puedes dar la mano con una niña si todavía no eres mayor de edad, no puedes andar caminando con ella por ahí, si te diste un beso con alguien, arrepentidos de ver televisión que no debes ver, de no acostarte temprano. ¿Arrepentidos de qué? Porque te enseñan en la iglesia tantas cosas que son malas. Que Bueno, tú, ¿arrepentidos de qué? Eso es una muy buena pregunta. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoeo, que quiere decir un cambio de pensamiento, un cambio de mente. So, en el contexto estamos hablando, y qué bueno que haces esa pregunta, un cambio de mente con respecto a qué. Con respecto a lo que es bueno y malo, No, con respecto a Dios. Con al respecto a carácter Dios. de A Dios. la persona con respecto a de quién es Dios. Jesucristo. Entonces, cuando me arrepiento, en el contexto que Jesús y los apóstoles están enseñando y que nosotros debemos enseñarlo, es que la gente piense diferente con respecto a quién es Dios. Y la única manera que puede pensar diferente con respecto a quién es Dios es a través de nosotros los cristianos. Y el Espíritu Santo, como tú mencionaste ahorita. Mucho del resentimiento que nosotros como seres humanos cargamos hacia la vida, hacia las condiciones en las que vivo, económica, el país donde nací, las situaciones amorosas y todo, es porque tenemos un conocimiento errado de Dios. Total. Una Totalmente. mente que necesita ser Sí, metanoeo, cambiada. cambiada, ¿sí? Totalmente. Porque Para poder estar feliz, porque al final la felicidad no depende de los demás, sino de cómo yo conciba el mundo. Y si lo veo un hemos mundo visto a Dios a desesperanzado. través de una institución religiosa, Claro. y no hemos visto a Dios a través de una experiencia personal con Jesucristo. Y eso es así. sí. Y psicológicamente, fíjate, también he estado descubriendo que lo que yo pienso determina lo que yo creo. Y lo que yo creo determina mis acciones. Total. So, ¿qué pensamientos estoy teniendo con respecto a Dios que termino creyéndolos? Y como los creo, esas mentiras me hacen actuar con Dios de una manera equivocada, que no debería actuar con Él. Por ejemplo, si yo veo a un Dios que es un Dios manipulador, un Dios injusto, que cuando Él le da la gana y se levantó hoy bien, me bendice, pero si se levantó mal, no me bendice, ¿cómo yo me voy a relacionar con alguien así? Yo no voy a darle toda mi confianza, no voy a confiar en Él, no voy a pensar bien de Él. O sea, y por eso tengo que cambiar mi mente. Y de nuevo, ¿cómo eso se logra? A través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo hace eso a través de los discípulos. Es a través de nosotros. Y por eso Joel siempre dice, cuando está hablando de Apocalipsis, que Apocalipsis comienza con un problema. Y es que Jesús quiere venir, pero el pueblo no está preparado. Y yo me pregunto, ¿por qué el pueblo no estará preparado? ¿Será porque no entendemos todavía esto? ¿Será porque todavía tenemos un pensamiento equivocado de Dios, aunque vamos a la iglesia y predicamos y damos programas y cantamos y hacemos misión, pero todavía no entendemos quién es verdaderamente Dios? Y estamos adorando a un Dios falso. Ya. Estamos siguiendo un Dios falso. Métanos ya. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles eran los otros? Te quedan 2 minutos. Primera de Corintios 15. Sorry por decir. Dale, no, dale. Primera de Corintios 15, 1 al 4. ¿Quién tenía esa? Bueno, yo. Dale. Perdón. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Creéis en vano. Muy bien. Y ahora, 3 perdón. hasta el 4. Hasta el 4, sí. Sí. Muy bien. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo dice que ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ya. Jesús murió, fue resucitado el tercer día, porque la resurrección de Jesús es muy importante. Y terminamos ahora con 1 de Juan 4, 9 y 10. Dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén.
Mi gente, o sea, no nos queda mucho tiempo, pero al final del día, la mejor noticia de todas, y esto quiero que lo analices, ¿cómo tú te pones cuando recibes una buena noticia? ¿Contento? Contento, brincas, a veces das gritos, te pones a Eufórico. correr. O sea, cuando recibes una buena noticia, sientes algo dentro de ti. Y yo quiero que entiendas esto. La buena noticia del Evangelio es que Dios te ama. Y tal vez esto, tú piensas, sí, pero quiero que analices en eso, que Dios te ama así como estás, con todos los errores que has cometido, con los que vas a cometer, con las atrocidades que has pensado, con las malas decisiones que has tomado, que Dios te ama, que te escogió y quiere que tú seas un discípulo para que le enseñes a otro de Dios. O sea, yo creo que no hay mejor noticia que esa. Que le seas un testigo Que le es seas un una testigo. palabra tremenda, Sí, porque a veces pensamos que no podemos ser yo no puedo ser siervo tuyo. Todo lo que yo me he equivocado, todo lo que la claro. gente conoce que yo hice, ¿cómo puedo hacer ahora yo un maestro? Porque estamos creídos que estamos llamados a ser un Sí, 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 maestro con ropa blanca y sin Claro. mácula. Pero cuando el Señor te habla de ser un testigo, es que tú puedes decir, mira, yo me equivoqué en esto, Exacto. me equivoqué en aquello, estuve sumergido en lo profundo y soy testigo y te muestro que el Claro. Señor a mí me salvó, a ti también. Exactamente. O sea, ¿cuál es el problema? Y por eso es que era tan tremendo cuando alguien que está como tú viene, o que estuvo en la condición en la que tú estás ahora, te muestra ese testimonio, es testigo de que Dios puede salvarte y puede restaurarte completamente. La persona que ve a la otra en la misma condición que en la que está, va a tener una transformación mucho más fácil. Claro. A Así mí mismo. me Es una gusta, buena noticia. me gusta pensar en la buena noticia, cómo Jesús la ve. La ve a la samaritana corriendo. Dejó el cántaro a la orilla del pozo de Jacob y va corriendo al pueblo. ¿Qué ha recibido? La buena noticia. La buena noticia. Así mismo. Va corriendo, está tan llena de alegría, no le importa lo que la gente diga y piense de ella. Ella está tan contenta de haber recibido la buena noticia que va al pueblo a contarle. Nada la detiene. Ya no se pone, no piensa en los maridos que ha tenido, en lo que dice Doña Porota y lo que dice la gente del pueblo. Ella tiene una alegría tan grande que nada la detiene para ir y contar que ha conocido a Jesús. Y Daniel, eso es, yo creo, lo que Jesús quiere y tiene en mente cuando dice id y hacer discípulos. Así es. De nada vale que enseñemos todas las cosas que Dios enseñó, sin duda, si no tenemos alegría y no tenemos esa relación con el Dios que te ama, que va a transformar y que ha transformado tu vida y que te está ayudando y que desde antes de que este mundo fuera hecho, te escogió para que fueras de Él. O sea, de nada. Y por eso, cuando hablamos de misión, que la misión principal sea para la predicación de ese evangelio. Amén. Y el evangelio es Jesús. Y por eso, si estás en una iglesia donde te critican porque tú solamente hablas de Jesús, o tienes amigos o fulano que te critica de Jesús, persevera, porque estás haciendo lo correcto. El evangelio es Jesucristo. Y la buena noticia es Jesús. Dios que se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, que va a salvar a su pueblo de sus pecados, y lo logró, porque Jesús nunca pierde. Así que esa misión nos motive en este nuevo trimestre a salir, y no necesariamente, y no estamos diciendo obviamente que enseñar doctrinas o salir a hacer obras misioneras es malo, para nada. Lo que estamos diciendo es que lo principal en la misión tiene que ser Jesucristo. Amén. Por eso Pablo dice, yo solamente hablo de una cosa, de Cristo y de este crucificado. Esa es mi predicación, y que esa también sea la nuestra, y así Amén. vamos a ser verdaderos discípulos. No hay tiempo para más, hay mucho más que podíamos hablar, pero a través de este trimestre vamos a estar hablando, obviamente abundando más en el tema de la misión y de discipulado, que vamos a estar tocándolo también más adelante. Así que gracias por haber estado con nosotros. Daniel, si puedes cerrar con una oración. ¿Cómo no? Oramos. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Y Padre, pues nos resta reclamar el Espíritu Santo Amén. para que cada uno de nosotros, con nuestras dudas y con los errores de nuestra vida, enamorados de Jesús, andemos por el mundo como aprendices, contándole a la gente lo hermoso que es estar aprendiendo de Jesús y recibiéndole en el corazón. Amén. Especialmente bendice a mami y papi que nos escuchan, Señor, que podamos mostrarle a nuestros hijos la doctrina verdadera,
que se llama Cristo Jesús. Amén. Así sea. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, una vez más, gracias por haber estado con nosotros en esta sesión de Estudiamos Juntos. Los esperamos la semana próxima en la tercera lección o la tercera sesión de este programa. Así que Dios te bendiga, que pases un lindo día.